Hallemos la derivada de la función logaritmo natural de 2x. Entonces, recordemos que tenemos estas fórmulas para derivar. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, y para cualquier función f, la derivada del logaritmo natural de f es 1 sobre f y se multiplica por la derivada interna. En este caso, entonces noten que aquí, miren que esta sería una función f, y entonces tendríamos que hallar la derivada de una función de la forma logaritmo natural de f. Entonces tendríamos que usar esta fórmula que está aquí, o sea que la derivada de y en este caso sería igual a 1 sobre, aquí donde está f, reemplazamos por 2x. Entonces la derivada del logaritmo natural de 2x sería igual a 1 sobre 2x, donde está la f, reemplazamos por 2x, por la derivada de 2x. De aquí entonces este 2, como tenemos un número que multiplica una función, este número sale de la derivada y nos quedaría la derivada de x, pero recordemos que la derivada de x es 1, o sea que la derivada de y sería 2 sobre 2x, y este 2 se cancela con este, y entonces nos quedaría 2 dividido 2, 1, o sea que la derivada de y sería igual a 1 sobre x, ¿sí? Entonces si y es igual al logaritmo natural de 2x, la derivada de y, es decir, la derivada de esta función, es igual a 1 sobre x. Nuestro segundo ejemplo es determinar si dada una función, esa función es derivable en un valor, en un punto. Entonces tenemos la función g de x igual a Euler a la seno de x, y deseamos determinar si esa función es derivable en este valor, en x igual a 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la derivada de esta función, y después de tener la derivada evaluamos en este punto, en x igual a 0. Entonces la derivada de g es igual a la derivada de Euler a la seno de x, y aquí miren que tenemos algo de la forma Euler, una función exponencial compuesta con una función trigonométrica, ¿sí? O sea, tenemos Euler elevado a otra función f. Y entonces recordemos que la derivada de Euler a la f, bueno, primero la derivada de Euler a la x, recordemos que es la misma función. Y cuando ya no es x, sino una o cualquier función, la derivada de Euler a la f también es la misma función, Euler a la f, pero se multiplica por la derivada interna, es decir, por la derivada del exponente. En este caso, entonces miren, la que nos sirve sería esta, ¿sí? La derivada de Euler a la f. O sea que aquí, entonces la derivada de Euler a la seno de x, entonces sería la misma función. Aquí nos quedaría Euler a la seno de x, la misma función, Euler a la seno de x, pero se debe multiplicar por la derivada del exponente, ¿sí? Por la derivada interna. Y aquí entonces la derivada de g sería Euler a la seno de x por, y la derivada de seno de x es coseno de x. Hasta aquí entonces ya tenemos la derivada de la función g, ¿sí? Nos dio este resultado. Pero entonces la pregunta es determinar si esta función es derivable en 0. Entonces hallamos la derivada de g, y ahora lo que vamos a hacer es evaluar en x igual a 0. Entonces reemplazamos en la derivada, porque necesitamos mirar si la función g es derivable en x igual a 0. Entonces el 0 lo reemplazamos en la derivada. Entonces de aquí nos quedaría donde está la x, reemplazamos por 0, entonces nos quedaría Euler a la seno de 0 por coseno de 0, donde está la x reemplazamos por 0, y esto es igual
a Euler, seno evaluado en 0 es 0, aquí por coseno de 0 es 1, y Euler a la 0 es 1 también, entonces nos queda que esto es igual a 1. Entonces la derivada en 0 de la función g, la derivada de g evaluado en 0 sería igual a 1. 1 es un número real, entonces esto está bien definido, y por lo tanto entonces podemos concluir que esta función, la función g de x igual a Euler a la seno de x, esta función sí es derivable en x igual a 0.